Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Buenas noches, Iglesia Fuente de Vida. Aquí estamos con ustedes otra vez, los pastores Jason y Chris de la Iglesia Fuente de Vida. Estamos muy contentos de darles la bienvenida nuevamente a esta serie, Siendo Familia, un nuevo comienzo para tu hogar, ¿no? Y bueno, ¿no? Estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros. Tenemos un invitado especial en esta noche. Tenemos al doctor, el pastor Ralph Holland. Él es el presidente y fundador de Mundo de Fe Internacional. Eso consiste en una red de iglesias de habla hispana en Estados Unidos, en España y en todos los países de América Latina. Tienen más que 250 iglesias bajo su cobertura de su organización de Ralph y que trabaja conjuntamente con su esposa Donna. Y bueno, ellos han vivido previamente en el Caribe y en Costa Rica, donde fundaron varias iglesias. Y bueno, a través de esos tiempos creíamos que sería muy bueno invitarlo al doctor Ralph para que comparte con nosotros cómo activar nuestra fe, cómo enfrentar estas circunstancias. O sea, yo como persona, en mi relación con Dios, enfrente a la familia, ¿no? Como mamá, como papá, como hijos de Dios, enfrentando la crisis, todas las noticias que escuchamos, ¿cómo podemos reaccionar y crecer en nuestra fe? Así que queremos darle la bienvenida a Ralph. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Para mí es un placer poder saludarles a través de esta transmisión. Quisiera conocerles algún día a todos los de Fuente Vida y gracias por invitarme a compartir algo que siento en mi espíritu que puede ser de gran ayuda a cada uno de ustedes. Podemos hacer la pregunta, ¿qué hacemos cuando la crisis toca nuestra puerta? Y ciertamente todas las puertas de nuestras casas han sido tocadas con esta crisis del coronavirus o COVID-19. Es una infección que es global, es una pandemia y entonces esa pandemia no es exclusiva para un sector de pueblo, pero es general, es global y no conoce ni género, ni edad, ni etnos, ni país, pero como 200 países o más han sido afectados por este virus. Pero yo quiero hablar a su corazón y a su vida y de cómo puede reaccionar usted cuando la crisis toca su puerta. Y porque hay otra crisis que usted está experimentando que no es el virus. El aislamiento es una crisis. Estar separado de su congregación, de su familia, de sus amigos, de poder relacionarse con otra gente en su comunidad. Esta es una crisis porque nosotros somos creados para tener convivio o lo que se llama coinonía, y es convivir, es
estar con otros. Entonces, en que no podemos hacerlo ahora, ha sucedido en muchas casas y en muchos casos que gente está experimentando TEP. ¿Qué es TEP? T-E-P-T. TEP es el trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué es eso? Bueno, es un nombre largo, pero sencillamente cuando uno tiene estrés postraumático, muchas veces soldados que regresan de alguna batalla o gente que ha pasado por una muerte en la familia o un divorcio o una separación o algo de distanciamiento de su familia, de sus hijos, o un choque automovilista puede poner trauma en su vida. Y entonces este aislamiento que estamos experimentando ahora por razón del virus, donde tenemos que quedar en casa, donde no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuándo vamos a poder volver a tener reuniones en nuestras iglesias, entonces provoca trauma en nosotros, que a veces es temor, es incertidumbre, es una ansiedad y es una ansiedad que provoca un poco de temor o desesperación y uno no sabe cuándo va a terminar todo esto o si usted va a ser una víctima de lo que es el virus. Pero muchos están experimentando abuso en los hogares porque ahora están metidos y quieren desahogarse, no pueden salir, no pueden practicar deportes, no pueden ir al trabajo, muchas cosas están siendo limitadas. Entonces, muchas personas, aún pastores, están sufriendo por ese TEP o el trastorno de estrés postraumático. Y este provoca memorias de otros eventos en su vida en el pasado, porque ese estrés puede suceder 3 meses después, 1 año después o varios años después de haber pasado un trauma. Usted puede volver a experimentar un estrés a causa del trauma. Ahora, todos estamos experimentando tiempos de crisis en la vida, de alguna forma u otra. Y no solamente tenemos que saber cómo enfrentarla, pero tenemos que saber cómo aconsejar a los miembros de la iglesia o a miembros de nuestra familia de cómo enfrentar esta crisis. Y todos vamos a tomar ciertas decisiones. Y hay como 4 clases de personas en cuanto al estrés de ese virus, especialmente en las iglesias. Hay gente que cuando permite que usted regrese a su congregación a reunirse en el templo, hay gente con un gran entusiasmo van a correr para estar en la iglesia. Hay una segunda categoría de gente que van a regresar, pero con gran precaución, con un temor de que tal vez vaya a haber alguien ahí que todavía esté infectado y me van a infectar. Entonces pero van con una precaución. Tercer grupo de personas de las congregaciones son personas que dicen, no estoy listo a regresar. Aunque la iglesia se abre y comienza a tener sus reuniones, usted va a tener esas 3 personas, los que con entusiasmo regresan, los que no están listos para regresar y los que van a regresar pero con mucha precaución. Y yo dije que son 4.
porque hay algunas personas que en la nueva normalidad van a decir, no, yo voy a ver la iglesia en línea, ya no voy a regresar a la iglesia, porque están traumatizados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo digo que una persona es, o la vida consiste en la acumulación de las decisiones que tomamos. A veces tomamos decisiones reaccionarias o por reacciones. Otras veces somos proactivos y tomamos decisiones bien pensadas. Entonces, como que Dios nos permite pasar pruebas a veces en la vida para que aprendamos cómo responder cuando hay una crisis en nuestra vida. Y es ahí cuando en verdad podemos evaluar nuestro nivel de madurez espiritual, es cómo respondemos en tiempo de crisis. Ahora casi el 99% de la población en este hemisferio de Norte, Centro y Sudamérica no están enfermos. El 99% no están enfermos. Pero ese 99% está en crisis. Entonces usted no la mayoría de la gente en cuanto a enfermedad del virus, pero va a afectar la mayoría de la gente de alguna situación de crisis. Ahora, ¿qué son las crisis que usted está experimentando? Puede ser economía, porque ya no hay trabajo. Entonces, cuando no hay economía, puede entrar hambre. Cuando no hay economía, puede sufrir por algunas necesidades básicas. Y entonces uno está desesperado porque no hay economía. Y ese produce trauma. Y ese trauma se conecta con algún trauma del pasado que tal vez sucedió a otro, pero le afectó a usted en alguna forma. Puede ser un trauma o una crisis en su matrimonio ahora, porque convivir con solo la pareja y la familia en la misma casa 24/7 para algunos es choque tras choque. Puede ser la crisis es con sus hijos, porque los hijos que siempre están activos ahora no están en la escuela, no pueden practicar deportes, no pueden salir con sus amigos, etc. Entonces, el tenso, la emoción tensa que está experimentando provoca una irracionalidad de su sano pensamiento. O sea que no estamos pensando racionalmente. Por esta razón, Pablo dijo en Romanos 12 que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación por el Espíritu de Dios. Renovación de vuestra mente. Entonces tenemos que pensar sanamente en medio de la crisis. El aislamiento es algo que yo sé que muchos están sufriendo. Yo pienso mucho en mujeres solteras que viven con pequeños y no hay un hombre en la casa. Ella no tiene adultos con quien puede convivir y pensar y hablar y planear y aún tener un tipo de relación. Y entonces el aislamiento es una crisis grande. El temor, la incertidumbre y la flojera
Y cuando digo la flojera, lo que sucede es que muchos no tienen por qué levantarse mañana en la mañana, porque no hay nada que hacer. Entonces la flojera, si tiene que comer, produce que uno se va a engordar durante este tiempo. Aumenta de peso. Cuando aumenta de peso, pone en peligro su vida. Entonces, hay cosas prácticas que debemos de recordar en todo este tiempo. Tenemos que hacer ejercicio a como se puede, ¿verdad? Con su familia y aún con sus niños. Haga actividades para gastar la energía que está para que no haya gordura a través de este virus. Y también la inmovilidad. ¿Qué dice Jason? Me estoy riendo porque cuando dice que cuidado que se aumenta de peso, mi esposa agarra mis rollitos de la panza. Digo, oye, no seas mala. Bueno. Es un excelente, o sea, yo creo que en este momento los dos y bueno, todos los que están viendo el video podemos identificar con las cosas que está diciendo, ¿no? Son ciertas. Pero yo me pregunto, ¿qué papel juega nuestra fe en este tiempo? ¿Cómo puede mi relación con Dios, o cómo puedo activar esa fe en mi relación con Dios a través de estos tiempos? ¿No? A veces uno dice, wow, el año se ha echado a perder, ¿no? Todo el año 2020. Pero en realidad yo sé que Dios se está moviendo en este tiempo. ¿Cómo puedo yo alinearme? ¿Cómo puede uno que está viendo este video alinearse y conectar con Dios y activar esa fe? ¿Y qué papel juega esa fe en enfrentar estas traumas, crisis en sus casas, sus hogares y en sus emociones? Muy bien. Y es una buena pregunta, pero yo quería dejar esto como base para provocar su pensar de cómo uno está sufriendo una crisis. Entonces, ahora, en medio de esa crisis, ¿cómo podemos no solamente activar nuestra fe, pero aumentar nuestra fe? Y es importante. Jesús dijo algo en Juan 16 y el verso 33. Él dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Ahora, si no hay paz en nuestro corazón, nuestra fe está en peligro. Tenemos que sentir paz en medio de la crisis. Pero escucha lo que dijo Jesús. Estas cosas he hablado en alegorías, y la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, Jesús estaba preparando el pueblo para su ausencia. Y él está diciendo, yo me voy. Y ellos están diciendo, ellos están experimentando una crisis. Se va Jesús. Y va a haber un aislamiento. No vamos a poder estar con él. Y él dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora crees? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, como nos está haciendo por el virus,
Cada uno está esparcido por su lado y dice, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo y estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús tuvo que preparar sus discípulos para su ausencia. Y entonces usted ahora va a descubrir el nivel de su fe. Usted va a descubrir qué está pasando, porque si usted está viendo esto como una crisis que le separa de Dios, entonces usted ha hecho la iglesia su Dios en vez de Dios su Dios, porque Dios no ha cambiado. Las reuniones han cambiado. La iglesia no es Dios. Pero ya no puedo ir a la iglesia. Pero ¿quién le separó de Dios? Porque nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo presente. Cuando Pablo hace la lista, él dice lo porvenir, el pasado, las persecuciones. Él menciona muchas cosas que él dice que estas cosas no nos pueden separar, y él incluye ni lo presente nos puede separar del amor de Cristo. Tenemos que descubrir la cercanía de Dios en tiempo de crisis, porque Él prometió y dijo, no os dejaré huérfanos. Usted, aunque solo en su casa, pero no está solo en su casa, porque Él está con nosotros. Entonces, para activar su fe, por supuesto, debe de cantar sus alabanzas en la casa. Debe de leer la palabra de Dios en la casa. Debe de levantar las manos y alabar a Dios con todo su ser en la casa. Debe de escuchar transmisiones de sus pastores para así ser edificado en la fe. Y recuerda que todos sus hermanos alrededor del mundo, dice la Escritura, están pasando por la misma prueba que usted está experimentando. Entonces usted no está solo en la crisis, ni es el único que está en la crisis. Usted está ahí tan cerca a Dios como está su respirar, porque Dios no nos abandona. Su palabra, su presencia es real y está donde usted se comunica con Él. Entonces, en el momento de desesperación o soledad, comienza a decir, Señor, necesito sentirlo. Necesito tener su presencia aquí donde estoy. Podemos activar la fe. Podemos reconocer que los discípulos tenían una crisis, pero también Jesús los preparó y Él está con nosotros. Entonces, ¿qué son las cosas, las reacciones que podemos tomar cuando estamos en ese aislamiento? Número 1, podemos reaccionar o entrar en el pánico. El pánico siempre produce comportamiento irracional. Entonces, no hay que entrar en pánico. ¿Qué voy a comer? ¿Se acuerda lo que dice la Escritura? Que Cristo tiene cuidado, Dios tiene cuidado de los pájaros para alimentarlos. Entonces, no entra en pánico, pero cálmese, piensa, ora, toma decisiones sabias. Y segundo, déjese no hay que dejarse por vencido, porque algunos se rinden y dicen, bueno, ¿quién sabe qué va a pasar? No puede ignorar acciones correctas
y rendirse al crisis. No, no hay que rendirse. Y otra cosa, no hay que culpar a otros por su situación, porque todos estamos en el mismo bote, en el mismo barco, todos estamos en el mismo mundo de pruebas. Y la Biblia dice que en este mundo tendremos pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Y hay mucha suposición que era una manipulación de químicos en un laboratorio que produjo este virus y que fue enviado como un ataque químico al mundo para eliminar cierta edad de personas. Hay muchas conspiraciones, hay muchas ideas, pero no hay que estar así metido en todo esto. Diga lo que Pablo dijo. Yo sé que mi Redentor vive y el que comenzó en mí una buena obra, Él es poderoso para perfeccionar esta obra. Entonces, en tiempos de crisis, no rechaza ayuda. Si alguien le puede ayudar, recíbelo, agradecido. Y no hay que ignorar las precauciones. Y número 5, no abandonar a Dios en tiempo de crisis. Es cuando más debemos de acercarnos a Él. Tenemos que permanecer, que seamos fieles. Fiel a nuestra salvación, fiel a nuestro llamado, fiel a nuestra fe personal. Pablo dijo en 2 de Corintios 4, versos 8 y 9, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Entonces, soporta la aflicción. No es tiempo de aflojarnos de nuestros morales. Pastor, algo que usted que me hace recordar es un dicho que justamente escuché hace poco, es nosotros como hijos de Dios no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y me gustó mucho esa frase porque creo que nos hace recordar que quiénes somos y con lo que usted nos está hablando y nos está alimentando, realmente la mentalidad que debemos tener, la forma de pensar, la perspectiva, que es una perspectiva del reino, una perspectiva celestial, porque pertenecemos al reino, pertenecemos a esa realidad, no la realidad que este mundo, a través de las noticias, a través de todas las conspiraciones, a través de las circunstancias, de repente nos puede presentar y de pronto debemos recordar que nuestra realidad está en Cristo, ¿no? En Cristo. Así es. Y eso sí, es me gusta eso. En vez de crisis, estamos en Cristo. Me gusta eso. Muy bueno. Y sabe una cosa, Pedro, el apóstol en 1 de Pedro 5:7, él dijo estas palabras: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Mire, hay cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, póngalas en sus manos, vaya a hincarse delante de Dios y decir: Dios, aquí las tiene. Todas mis preocupaciones, todas mis ansiedades están en tus manos porque tú cuidas a nosotros. Y Dios nos sostendrá. Él nos va a fortalecer y Él nos va a afirmar sobre un fundamento fuerte. Sabe que el mismo Pedro, cuando hablé de Pedro, me acordé
que cuando Jesús fue crucificado y luego fue, cuando fue arrestado y fue llevado al tribunal, Pedro se quedó ahí escondido y algunos se acercaron y dijeron, usted es uno de esos aleluyas, uno de esos cristianitos, usted es un seguidor de Cristo. Y Pedro dijo, no lo conozco. Pero cuando Jesús tuvo una conversación con Pedro en Lucas, creo que es el capítulo 22, él dijo, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, no lo voy a negar, etcétera, etcétera. Y luego Jesús le dijo, Satanás quiere zarandear su vida. Él le va a llevar a mucha prueba. Pero Jesús dijo algo muy interesante. Él dijo, he orado por ti para que tu fe no te falte. Entonces uno rasca la cabeza y dice, bueno, si Jesús oró para que no fallara la fe de Pedro, entonces la oración de Jesús no fue contestada. Sí, sí fue contestado. Pedro tomó alguna mala decisión y se separó por un tiempo, pero acuérdese lo que Jesús dijo, pero cuando has vuelto, vas a decir a los hermanos y vas a fortalecer a los hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a pasar por una prueba, pero adentro de él, en medio de su prueba, estaba una fe. Entonces, Jesús no oró que Pedro no fallara. Él oró que su fe no le faltaba. Wow. Y es diferente. Wow. Es increíble. Porque Jesús falló. Pedro falló. Pero adentro de él era su fe. Entonces, Jesús sabía que él pasaba por una prueba demasiado difícil porque en este momento Pedro no había recibido el poder del Espíritu Santo para fortalecer su fe. Pero Jesús oró por él para que su fe, la base, el fundamento, no le faltara en el tiempo de la prueba, pero al otro lado de la prueba. Cuando uno recapacita, cuando uno renueva y aumenta su fe en el Señor, entonces ya es más fuerte que antes. La prueba no es para probar qué tan débil es, sino el nivel de fuerza que ya tiene. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nunca pondrá sobre nosotros algo demasiado fuerte que no podemos soportar. Pero después de pasar por el fuego, pasar por la prueba, entonces vamos a salir como algo bello para el Señor. Y yo sé que nuestro tiempo se está terminando, pero quiero dar esa analogía. Somos hechos de barro y estamos en la mano de un alfarero. El gran alfarero nos quiere moldear. Somos muy blandos y flexibles en la mano de él. Pero cuando él pone presión, el alfarero pone presión en el barro para formar el carácter del vaso que está creando. Entonces, la presión que estamos sintiendo ahora puede o hacernos o destruirnos. Entonces, vamos a dejar ser así flexibles en la mano de Dios y acepta la presión de la prueba para salir como una obra maestra de parte de Él. Y cuando es pasado por el fuego, ya está formado el vaso útil que Dios da.
Wow. Algo iglesia, que siento decir es que muchas veces en lo que nos enfocamos se expande. Y en este tiempo de crisis, enfocarnos en la crisis, enfocarnos en lo que no hay, enfocarnos en todas las aspiraciones, en la escasez, no va a hacer que desaparezca, al contrario, que aumente, que crezca. Enfoquémonos en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, como iglesia, como persona, en nuestra familia, como mamá, como esposa, como esposo, como matrimonio. El Señor está trabajando en medio de esta crisis, no solamente en tu vida, sino en la iglesia, en lo que la iglesia es. Así es. El pastor estaba hablando que nosotros la paz, dice que Dios, Jesucristo nos ha mandado la paz cuando permanecemos en Él, cuando estamos en Él. El Señor desea que nosotros seamos formados a la estatura y la medida de Cristo. Eso es algo que el Señor está haciendo durante esta cuarentena, es algo que el Señor está obrando, está trabajando, y concentrémonos en lo que el Señor está haciendo, sabiendo que Él lo que ha empezado va a terminar. No dudemos de lo que el Señor Dios está haciendo. Otra pregunta que me gustaría hacerle a usted, en estos tiempos donde debemos concentrarnos en lo que el Señor está haciendo, es como que un llamado a volver a ver, ¿no? Mirando las cosas que están en el cielo y no en la tierra, dice Colosenses. Algo que de repente, si alguna persona en este tiempo se está perdiendo de eso, ¿no? De repente se ha dado cuenta que no está escuchando la voz de Dios, que no está entendiendo de repente este eco que yo siento que el Señor está dando a muchos lugares, a la iglesia en general, a cada uno, perfeccionándonos, limándonos, pasando por ese fuego. ¿Cuál sería el mejor consejo de usted con tantos años de poder volver a escuchar esa voz de Dios? Claro, volver a escucharla. Como que, ¿no? Cuando en esa época que teníamos las radios y buscábamos la frecuencia, y yo siento que en estos tiempos hay tantos canales y frecuencias de radio al oído de uno, ¿no? De que uno debe pensar así, uno debe ser así, el pánico y cuántas cosas. Pero ¿cómo podemos, como dice mi esposo, volver a escuchar o volver a sincronizar con la frecuencia de Dios, ¿no? Muy bien. Y muchas personas no han aprendido a oír la voz de Dios fuera del contexto de una predicación y una iglesia. Y yo creo que esa es una buena oportunidad para afinar la frecuencia de su corazón de oír la voz de Dios. La voz de Dios nos habla en diferentes formas. Claro, nos habla por la palabra, pero su presencia habla a nosotros en términos de paz, en términos de impresiones en nuestra mente. Y cuando oímos algo así, debemos de verlo a la luz de la palabra de Dios, verlo a la luz de la paz que reina en nosotros, porque la Biblia dice que la paz del Señor sea el árbitro o el gobierno que reina, que gobierna nuestros corazones, la paz del Señor. Y cuando usted siente una paz, Dios está hablando. Y puede ser que lo que Él habla es a través de algo que lee en la palabra de Dios o lo que escucha de otras personas o aún un pensamiento y uno dice, ¿de dónde vino este pensamiento? Bueno, reconozca la voz de Dios en su propia vida, porque a veces la voz de Dios suena como la suya. O sea, cuando usted dice algunas cosas, de repente usted va a decir, ese fue de Dios. Yo he experimentado eso tantos tiempos, en tantas ocasiones, cuando estoy aconsejando y yo digo una cosa a una persona en la consejería y después yo salgo sorprendido que yo dije esta cosa y yo sé que era Dios que lo estaba diciendo. Pero el Espíritu Santo en nosotros tiene que activarse. Entonces tenemos que activar el Espíritu y oír la voz del Señor.
Y yo creo que una de las cosas que este tiempo ha revelado es de que la iglesia no es el templo en calle tal o en avenida tal, pero la iglesia somos nosotros. Yo soy templo del Espíritu de Dios. Entonces yo tengo que oír la voz de Dios que está hablando adentro de mí, las impresiones que tengo. Si están alineados a la palabra de Dios, si me da paz, más probable es Dios hablándome. Wow. Entonces, iglesia, nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Dios mora en nosotros. Cristo está en nosotros. La mente de Cristo debe sobre todo ir sobre todas las cosas que podemos pensar y escuchar. Dios nos ha dado 5 sentidos para poder observar todo lo que Él nos quiere enseñar. Y yo quiero simplemente hablarles de que es ahora el tiempo no de vivir con condenación, no de vivir con amargura, no es el tiempo de estar angustiados, es el tiempo de ser sinceros, de ser verdaderos, de venir al Padre, y si tenemos que arrepentirnos, es el tiempo de pedir perdón, es el tiempo de arreglar algo, arreglemos, porque Dios no está con su vara para darte duro, Dios está ahí para decirte, hijo, tengo tantas cosas para ti, pero necesito que tú me permitas entrar y poder yo llenarte de paz, llenarte de amor, y eso es lo que el Señor Jesús, y por eso en mi vida yo amo tanto al Señor, porque Él simplemente ha podido, y en muchas ocasiones, ha podido simplemente mostrarme ese amor incondicional en mi vida. Yo he aprendido en esto con el doctor Ralph, una observación, ¿no? Con una frase que él dijo, en estos días, ahora que se están abriendo un poquito las tiendas, el mercado, que cuando entras te ponen el termómetro, ¿no? A la cabeza, ¿no? El ting. Yeah. Y donde quiera que vayamos están midiendo la temperatura. Y yo creo que, obviamente, por el tema de la salud, de la enfermedad, ¿no? Pero el pastor Ralph dijo una cosa, él dijo que si no hay paz en nuestro corazón, nuestra fe está en peligro. Y yo creo que esa frase para mí ha sido excelente para medirme constantemente en ese tiempo la temperatura, porque sí nos afecta a nosotros los pastores, nos afecta a los hermanos de la iglesia, nos afecta a los los trabajadores de la municipalidad, a todos nos afecta la crisis que estamos viviendo. Y en esos tiempos que la crisis nos toca la puerta, hermanos, tenemos que medirnos constantemente la temperatura de nuestros corazones. ¿Hay paz? Cuando no hay paz, sea una noticia, no sé ustedes, pero cada vez que nos extiende la cuarentena, yo siento algo. No tengo libertad, no aguanto más, me muero, ¿no? Y hay que medirnos esa temperatura. ¿Por qué no hay paz? Mi fe está en crisis. ¿Qué cosa necesita mi fe? Necesito adorar a Dios. Necesito conectar con Dios. Necesito recordar qué dice su palabra acerca de mí. Necesito conectar, aunque sea por Zoom, con algunos de los hermanos de la iglesia y recibir. ¿Qué necesito yo hacer? Entonces, siempre midiendo nuestra temperatura según la paz que hay en nuestro corazón. Y ese tiempo, como nos acaba de compartir, no es solo para activar nuestra fe, sino es para crecerla, aumentarla, ¿no? Así que con eso vamos a decirle muchas gracias al doctor Ralph y desde el Mundo de Fe Internacional. Gracias por darse el tiempo para invertir, para sembrar estas palabras poderosas en nuestra iglesia y en nuestra comunidad aquí en Cieneguilla, Perú. Le pedimos si puede orar por los que están viendo este video esta noche con nosotros. Amén. Y ustedes saben que yo amo mucho a Perú. Yo he visitado en muchas ocasiones. Aún tenemos iglesias que están relacionadas con nosotros en otras ciudades ahí en Perú. Y gracias a Dios por la labor que ustedes están haciendo y manteniendo la conexión con los hermanos de la fe de la iglesia. Y yo quiero orar no solamente para la iglesia, pero yo quiero orar por
el país y la ciudad de Lima. Y ahorita, si usted está pasando por algunas de las cosas que yo mencionaba, aislamiento, ansiedad o un temor o algo, entonces es un momento donde usted puede unir su corazón con el mío y creer para una liberación de este temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de poder y de dominio propio. Tome control de sus decisiones y cree que Él está contigo y Él tiene cuidado de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por el pastor Jason y su familia y toda la familia de Fuente Vida. Gracias, Señor, por la fidelidad de la congregación en medio de este tiempo de crisis. Y ahora, Señor, ciertamente, sí estamos en ti, Señor. Y a pesar del crisis, tú no has cambiado. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y tú has hecho una gran obra en nuestra fe, en nuestra vida. Y ahora, Señor, yo bendigo el país de Perú. Bendigo a mis hermanos ahí del norte al sur, de todo el país de Perú. Señor, gracias por los hermanos en Lima. Y yo sé que es un tiempo muy difícil, pero Señor, nada es tan difícil que tú no has experimentado. Manera como nosotros, pero sin pecado. Y tú has sido tentado en cada manera, pero no pecó. Y Señor, entonces también podemos usar tu palabra y decir, escrito está, y vamos a vencer tentaciones y vamos a ser exitosos sobre la prueba. Y porque tú nos vas a dar salida de cada prueba. Y ahora, Señor, bendice el pueblo. Bendice a los gobernadores de Perú para que ellos tengan sabiduría a saber cómo guiar el pueblo. Señor, tú eres el único sabio y que la gente pide de ti la sabiduría para poder avanzar y ser valiosos y que puede restablecer la rutina de la vida reconociendo que tú eres Dios y siempre será el soberano sobre Perú y sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por conectar esta noche. Somos de la Iglesia Fuente de Vida. Si tú estás conectando por invitación, por primera vez, queremos que sepas que Jesucristo te ama, que Dios no está molesto contigo, que aún en ese tiempo Jesús vino y Él murió por ti en esa cruz, que Él se resucitó, que Él está vivo, que tiene poder para transformar su vida, para darle un nuevo comienzo, para lavar su pasado y darle un futuro en su amor. Si usted desea dar su vida a Cristo, puede simplemente orar en fe, invitarlo a reinar en su corazón y perdonar sus pecados, y que usted se pueda convertir en un hijo, una hija de Dios. Nosotros somos sus aliados, somos de la Iglesia Fuente de Vida, siempre acá para ayudarles. Recuerda, no está solo en este tiempo, no está sola en este tiempo. Dios los ama y que los bendiga. Así que de parte de nosotros, de la Iglesia Fuente de Vida, y muchas gracias al doctor Ralph que estuvo con nosotros esta noche. Deseamos que Dios te bendiga y que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te llene y cubre de su paz. Bye bye. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente